Revelaciones sagradas. La transformación divina de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, un viaje a través de las generaciones de fe. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la voz de Dios resonó entre los muros de Jerusalén. En los albores de la humanidad, fue el aliento de Yahweh el que dio vida a Adán, modelado del polvo de la tierra. En el jardín del Edén, Adán disfrutaba de una perfecta comunión con su Creador, rodeado de árboles frutales y ríos que corrían con aguas vivas. La belleza del mundo creativo lo envolvía, todo era bueno, pero la tentación acechaba. La serpiente, astuta y engañosa, susurró promesas de conocimiento y vasta sabiduría. Adán, seducido por la desobediencia, tomó del fruto prohibido. En ese instante, el cielo pareció oscurecerse y las sombras del pecado se extendieron sobre la humanidad, marcando el inicio de un lamento que resonaría a lo largo de los siglos. Las generaciones siguientes, atrapadas en la corrupción y la iniquidad, vivieron un profundo dolor y alejamiento de Dios. Sin embargo, aún en la oscuridad surgió un rayo de esperanza. Noé, justo y perfecto en su generación, fue elegido por Dios para llevar a cabo un plan de salvación. «Hazte un arca», le ordenó el Señor. Con cada golpe del martillo y cada tablón que colocaba, Noé construía no solo un refugio físico, sino también un símbolo de la misericordia divina que siempre busca redimir. La voz de Dios resonaba en sus oídos, llenándolo de confianza mientras las aguas rugían y la destrucción se acercaba, ofreciendo un nuevo comienzo a quienes confiaban en su promesa. Luego vino Abraham, el padre de una multitud, quien de Ur fue llamado a dejar su hogar. «Verás tu descendencia como las estrellas del cielo», le prometió Dios. Con un corazón temeroso, miró hacia el vasto firmamento, sintiendo el peso de promesas y dudas. Pero su fe se convirtió en su fortaleza. En la noche estrellada, cuando la incertidumbre lo asediaba, recordó que en cada estrella brillaba la fidelidad divina, recordándole que su vida estaba entrelazada con los planes eternos de su Creador. Isaac, el niño de la promesa, fue también probado. Su padre, Abraham, recibió una orden desgarradora: sacrificarlo. La agonía de la obediencia se cruzó en su camino. En ese momento, Isaac se convirtió en un símbolo de entrega, llevando la leña hasta el altar. Pero Dios, en su infinita compasión, proveyó un carnero en el último instante, recordando a su pueblo que nunca abandonaría a aquellos que caminan en fe. Entonces, el relato avanza hacia Jacob, quien, en la soledad de la noche, luchó con un ser divino en un encuentro transformador. En el fragor de la contienda, su nombre cambió a Israel, simbolizando no solo una nueva identidad, sino un llamamiento a ser portador de un legado de fe hacia las 12 tribus que habrían de surgir. Su lucha revelaba un nuevo destino, de su descendencia brotaría la esperanza del pueblo de Dios. Finalmente, llegamos a José, un hombre cuya vida estaba marcada por la traición. Vendido como esclavo, su carrera estuvo llena de adversidades. Sin embargo, lo que parecía un destino sombrío se transformó en un puente para la redención de su familia en tiempos de hambre. Elevándose de la prisión al trono de Egipto, José se convirtió en un instrumento de salvación, demostrando que incluso el dolor puede ser tejido por la mano de Dios en un propósito mayor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La narrativa de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José nos ofrece destellos de la transformación divina a lo largo de las generaciones, impregnando cada corazón con el anhelo de redención y esperanza. La historia no se detiene aquí,
el propósito de Dios sigue desplegándose, invitándonos a cada uno a abrazar este viaje de fe y descubrir nuestro papel en su plan eterno. ¿Responderemos al llamado? La historia continúa. En el corazón de Egipto, donde los graneros rebosaban de abundancia, se alzaba la figura de José. Aunque había pasado de la oscuridad de la prisión a la luz del trono, las cicatrices de su traición aún estaban frescas en su alma. La llegada de sus hermanos, los hombres que lo habían vendido, se giraba en su mente como un torrente. Me buscarán ahora que la tierra está hambrienta, reflexionó con profundo dolor, mientras la voz de Dios resonaba en su corazón, recordándole su plan soberano. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, José se preparó para su encuentro con ellos. Llamó a su mayordomo y pidió que llevaran a los hombres a su casa. Al oír esto, los hermanos temieron. «Es por el dinero que regresó que queremos nuestro mal», murmuraban entre ellos, llenos de angustia y remordimiento. Sin embargo, en el corazón de José anidaba no solo su dolor, sino también el deseo de reconciliación. Cuando finalmente se encontraron, José se presentó ante ellos con un semblante sereno. Ellos no lo reconocieron. Pero el peso del pasado se hizo presente en la atmósfera. «Soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis», proclamó con voz entrecortada. Aquel instante se llenó de un silencio sobrecogedor, un momento sagrado donde el dolor y la redención se entrelazaron. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Sus hermanos, aturdidos y aterrados, pensaron que el castigo les aguardaba. Pero en lugar de venganza, José les ofreció perdón. «No os preocupéis por lo que me hicisteis, Dios me ha enviado delante de vosotros para preservar vida». Con cada afirmación, el cielo parecía abrirse más, mientras el plan divino de redención resonaba en sus corazones. José luego los abrazó, y en ese abrazo se selló un nuevo pacto. Su fe, probada y fortalecida, floreció en una promesa: su familia viviría en Gosén, lejos de la miseria que los rodeaba. El Señor había transformado el mal en bien y el desánimo en esperanza, cumpliendo así su palabra a Abraham. A medida que los días avanzaban y las riquezas de Egipto se acumulaban, la narrativa se tornaba más rica. Sin embargo, la sombra de la opresión se cernía sobre Egipto, mientras un nuevo faraón, que no conocía a José, empezó a temer al pueblo de Israel. «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros», decía, apelando al miedo y la ignorancia. En ese instante, el mundo se encontraba en la cúspide de un conflicto inminente. Los israelitas serían oprimidos y sufridos, pero el clamor del pueblo llegaría hasta el trono de Dios. Mientras sus corazones clamaban desesperadamente, Dios ya había preparado un medio de liberación en la cuna de un niño que nacería. ¿Quién sería este infante que llevaría en su vida la esperanza de la libertad? ¿Cómo se desplegaría el propósito divino en medio del sufrimiento? La historia de redención aún se tejía, entrelazada en las oraciones de un pueblo cautivo y las promesas de un Dios fiel. Los caminos de Dios son misteriosos, pero está claro que su plan se revelaría. La incertidumbre crecía, pero la certeza de su promesa seguía firme. Así, en la noche más oscura, aquella luz que una vez brilló en José comenzaría a brillar de nuevo, llevando consigo el eco de la salvación. En la búsqueda de libertad, el pueblo reclamaría, y antes que el amanecer de un nuevo día llegara, el Creador trazaría su camino de liberación. ¿Estás preparado para presenciar cómo Dios obra en medio del caos? La historia continúa. El aire en Egipto estaba cargado de miedo y sombras, mientras los hijos de Israel comenzaban a conocer la opresión. Los llantos de las madres resonaban en la oscuridad, y la impotencia en el corazón del pueblo se hacía palpable. El faraón había impuesto trabajo forzado y un cruel mandato: mujeres e hijos, debéis producir más, pues el temor me mueve a asegurar mi reino. En esa penumbra, el pueblo clamaría a su Dios, levantando sus voces para que de su trono celestial escuchara su agonía.
Y mientras las lágrimas caían sobre los rostros desgastados, José, en su nuevo papel como Salvador, luchaba entre la gratitud por sus bendiciones y la carga de su familia. A través de su ventana real, observaba a las multitudes laboriosas y su corazón se desgarraba, aquellos eran su sangre, y en la opresión, se agolpaban recuerdos de sufrimiento propio. La historia de su vida había transformado su perspectiva. Dios tiene un propósito, se repetía, aferrándose a la fe que había sostenido su jornada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una voz suave pero firme resonó en su interior. José, así como te he levantado de la prisión, así también levantaré a tu pueblo. La esperanza no ha desaparecido. Un niño nacerá que liberará a su nación. La visión de un pequeño rostro iluminado por la luz de la fe brilló en su mente, y un profundo aliento de paz le envolvió. Los planes de Dios siempre se cumplen, aun cuando los caminos parezcan oscuros. Con el corazón consternado, José se dirigió a sus hermanos, quienes habían llegado a Egipto en busca de alimento. No temáis, este lugar no es solo un refugio para vosotros, aquí se encuentra el principio de un nuevo amanecer, dijo con voz llena de determinación. Sin embargo, en el fondo de sus almas aún había un eco de duda. ¿Cómo podemos creer en la salvación, cuando las cadenas de la opresión están tan firmes? Susurraron. La noche se convirtió en la aliada de la esperanza, y mientras los hermanos hablaban de sus temores, el eco de las promesas divinas comenzó a resonar. Fue entonces cuando un anciano, Moisés, acercándose a ellos de manera sigilosa, compartió una fuerte convicción: he oído el clamor del pueblo, y he sentido el fuego en mi espíritu, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se está moviendo para liberar a sus hijos. Sus palabras encendieron un nuevo fuego. Un rugido de fe y valentía comenzó a surgir en el corazón de los hermanos de José, recordando la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. La historia de sus ancestros danzaba en sus mentes. Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob habían sido testigos del poder divino a través de las generaciones. Su promesa no fallará, resonó uno entre ellos, y aquel consenso reafirmó el pacto de unidad entre ellos. Sin embargo, la sombra del faraón se cernía ominosa sobre ellos, y en los palacios de Egipto, un decreto cruel se estaba elaborando. Estos israelitas son una amenaza, resonaba la voz de los consejeros del rey, trayendo consigo una nueva estrategia de opresión. El futuro del pueblo de Dios parecía atado a un hilo, más fino que el aliento de un susurro. Pero el Dios que había salvado a José de las garras de la muerte, aquel que prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa, estaba ya orquestando su liberación. Las oraciones del pueblo ascendían como incienso a su trono, mientras los corazones se entrelazaban en la fe. En el horizonte, la llegada de un niño muy especial estaba próxima, y el eco de la promesa parecía susurrar en cada rincón. ¿Quién será este niño que marcará el comienzo de la redención? Se preguntaban, mientras el cielo se preparaba para desplazar las sombras. ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios en medio de esta adversidad? La historia aún no había terminado. El capítulo de la salvación aguardaba por revelarse. En un silencio expectante, el pueblo miraba hacia el futuro, sabiendo que cada lágrima, cada grito, y cada súplica formaba parte del divino plan. Llevando el peso de sus cadenas, caminaban hacia el cielo, en busca del amanecer que había de venir. ¿Y cuál sería la forma en que Dios respondería a su clamor? La revelación aguardaba, como un faro en la tormenta. El eco de la opresión resonaba en las calles de Egipto, pero había un resquicio de luz en la oscuridad. Las esperanzas del pueblo se tejían en sus corazones mientras la opresión marcaba sus días. Mientras tanto, Moisés se sumía en la contemplación profunda, buscando a ese Dios que no solo había oído su clamor, sino que también había prometido un futuro radiante. El anciano sabía que la historia de su pueblo no estaba condenada a ser solo sufrimiento, las promesas de Dios eran más poderosas que las cadenas del faraón. Moisés se reunía en secreto con los hermanos de José,
alentando en ellos la fe que había ardido en sus ancestros. «Recordad la fidelidad de nuestro Dios», exclamaba con voz resonante, «Él nos condujo a través de las aguas, y también nos guiará hacia la libertad». Si Él fue capaz de hacer de Abraham el padre de muchas naciones, ¿cómo no podrá liberarnos de estas tinieblas? Las noches empezaron a ser ocasiones de culto y de oración, donde el pueblo unía sus voces en busca de su Redentor. En sus oraciones, emergieron referencias del pasado, como Adán había pecado pero Dios prometió un Salvador, como Noé había hallado gracia en medio del juicio, como Abraham había creído en medio de la incertidumbre, como Isaac había sido sustraído de la muerte en el sacrificio y como Jacob había luchado por la bendición divina. Así como ellos, nosotros también debemos anhelar la redención, resonaba la voz de Moisés, animando a su pueblo a recordar. Mientras tanto, en los palacios del faraón, el clima de opresión se intensificaba. El rey, temeroso de un levantamiento, había ordenado que se exterminara a todos los niños varones nacidos entre los israelitas. La sombra de la muerte pendía sobre el pueblo. Pero en medio de ese mar de iniquidades, algo extraordinario comenzó a gestarse. Una mujer hebrea, Jocabed, sentía la inquietud en su vientre y la promesa de un futuro. Su fe la alentaba, y cuando nació su hijo, vio en él que había algo especial, algo que lo destinaba a ser un instrumento divino. Lo guardaré en secreto, se dijo, y escondió a su hijo durante 3 meses. Los días en que el llanto del niño resonaba como la voz de una nueva esperanza fueron sagrados. Su madre sabía que las manos de Dios estaban sobre él. Sin embargo, el tiempo de ocultamiento no podía durar para siempre. Al recordar la fragilidad de su situación, Jocabed hizo un cesto de juncos y lo recubrió de brea y pez. En su corazón había una decisión, una suerte de entrega a las aguas del Nilo, donde el destino divino podría manifestarse. Si este niño es el Salvador de nuestras gentes, que el Dios de nuestros padres lo guíe, murmuró entre lágrimas. El Nilo se convertía en el río de la providencia, y cuando la hija del faraón llegó a bañarse en sus aguas, vio el cesto y lo abrió, encontrando al niño. Su corazón se llenó de compasión por aquel pequeño. Sin saberlo, la hija del rey se convertía en un instrumento del propósito divino, mientras la providencia divina intercedía incluso en los reinos del mal. Así, de un plan orquestado en la eternidad, el futuro del pueblo parecía entrelazarse entre las manos de este niño, cuyo nombre resonaría a través de las generaciones. Los días siguientes se llenaron de expectación, cada hogar susurró en voz baja, ¿este será el niño que marcará la diferencia? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el pueblo comenzaba a entender que Dios había estado siempre en control. Mientras tanto, en el horizonte se dejaba entrever un camino lleno de promesas. El tiempo de redención se aproxima, el cielo se prepara para revelar su gloria, y en la fragilidad de un bebé se encuentra la fuerza de un pueblo. Era solo el principio de una historia más grande, que resonaría con el poder del Altísimo, y que un día liberaría a los cautivos y elevaría a su pueblo. La esperanza resplandecía, aguardando en Dios, mientras cada ser viviente contenía la respiración, esperando que la sombra de la opresión fuera desplazada por la luz de la liberación que estaba por venir. ¿Qué dirección tomará esta historia de salvación? El misterio de Dios aguarda, como un manantial de promesas en las profundidades del tiempo. Moisés, bajo la protección del palacio del faraón, crecía en sabiduría y en conocimiento, identificado como hijo de la hija del rey, aunque su corazón latía por el pueblo de Israel que sufría en la opresión. Cada día, las oraciones de su madre, Jocabed, resonaban en su ser, y junto a ellas, el eco de sus ancestros lo llamaba a recordar su verdadero origen. En las sombras, las historias de promesas y redención bullían en su interior. Mientras tanto, el pueblo de Israel se encontraba en la penumbra. El sufrimiento y el desánimo amenazaban con ahogar su espíritu. Las noches eran testigos de quejas ahogadas, y el desasosiego pesaba en cada hogar. Sin embargo, entre ellos existía una llama de fe, alimentada por las palabras de Moisés y el recuerdo de las promesas dadas a sus padres.
Recordemos, decía un anciano, como Dios hizo un pacto con nuestros antepasados. ¿No nos prometió que seríamos una gran nación? ¿No nos dijo que nuestra descendencia heredaría la tierra prometida? En cada rincón, los clamorosos corazones del pueblo se unían. La esperanza se tornaba música en sus labios mientras recitaban salmos de confianza en su Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. La vida de la comunidad giraba en torno a anhelos profundos, era más que liberación, era la reconexión con su identidad divina y su llamado a ser luz para las naciones. Sin embargo, la intriga había llegado a la corte del faraón. Su creciente temor por la prosperidad de los israelitas le llevó a consultar a sus sabios, quienes le desaconsejaron cualquier gesto de benevolencia hacia ellos. Este pueblo crece y se multiplica, decían, y si se alzan en revoltosos, será nuestro fin. La paranoia del faraón alimentaba su tiranía, y nuevas órdenes brotaban como veneno en un manantial, el sufrimiento aumentaba, y la vida se volvía gris para los hebreos. A medida que la opresión crecía, Moisés, quien comenzó a descifrar su propósito, sintió la voz del Altísimo resonar en lo profundo de su ser. «Vuelve a tu pueblo, y dile que he escuchado su clamor», resonaba en su espíritu. Sin embargo, el peso del desafío le causaba dudas, su mente recordaba su propia fragilidad y su inseguridad como líder. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?, preguntaba, temeroso de la magnitud de la tarea. Pero la respuesta del Señor era clara: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Así, el tiempo de la revelación se acercaba. La hija del faraón, aunque cautiva en su propia burbuja de opulencia, empezaba a darse cuenta de que el niño que había salvado podría ser el portador de un propósito mayor. El destino divino aún se gestaba en la cuna del pequeño Moisés. Cada nuevo amanecer traía consigo un aire de expectación entre las tribus. Los murmullos de liberación comenzaron a cobrar fuerza. «Hay un plan», decía un joven, «si Dios ha salvado a este niño, es porque hay algo que está por ser revelado». La historia de su salvación resonaba en las mentes de los que esperaban. La memoria de la redención traía consigo visiones de liberación, del cumplimiento de la promesa que Dios había declarado. Así, cuando Moisés finalmente sintió el llamado de Dios, un nuevo capítulo se abriría para el pueblo de Israel, y la redención que tanto anhelaban estaba cada vez más cerca. Las aguas del Nilo habían sido testigos de la providencia, y ahora, el destino de un pueblo entero pendía de las decisiones de un hombre que, librado por la gracia divina, se convertiría en el símbolo de la esperanza. En medio de la incertidumbre y la sombra del pecado, la promesa de Dios continuaba vigente, esperando su cumplimiento. Aquel niño, al que las aguas habían llevado, tenía un papel en la historia que se estaba tejiendo desde la eternidad. Pero, ¿qué otras revelaciones se desatarían a través de su vida? El destino, envuelto en el misterio del plan soberano de Dios, vibraba al borde de la manifestación. Moisés, en su juventud, comenzó a vagar por los alrededores del palacio, inquieto y ansioso por entender la causa de su pueblo. Sus pasos lo llevaron a relacionarse cada vez más con los hebreos, e incluso, con el corazón palpitante de su destino, a menudo se ocultaba entre ellos, compartiendo sus penas y alegrías. Allí, escuchaba sus historias, los lamentos por la opresión y las esperanzas de una futura libertad. Cada palabra, cada llanto y cada oración de acerca del Dios de sus padres resonaban en su ser, despertando en él un fervor que apenas comenzaba a entender. Un día, mientras caminaba junto a la orilla del Nilo, los recuerdos fluyeron en su mente como el cauce de ese río. Él se detuvo, su mirada se perdió en el agua, cuando de repente su corazón se llenó de ira al ver a un egipcio golpeando a un hebreo. Sin pensarlo, actuó, su sangre hebrea afluyó a su ser y, en un segundo de rabia y justicia mal concebida, hizo caer la vida del egipcio, escondiéndolo en la arena. Pero este acto de violencia trajo consigo un eco de consecuencias.
Moisés sintió el peso de su elección y un temor por lo que había hecho se apoderó de él. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo con horror, sabiendo que su acción había comprometido su futuro. La noticia se propagó rápido, y pronto, el faraón se enteró de la muerte del egipcio. En la corte, su expresión se tornaba oscura y llena de ira. Debemos actuar contra este hebreo que se atreve a alzar su mano contra el pueblo del rey. El peligro se acercaba y con él, el temor arrastró a Moisés, quien, viendo que su vida corría peligro, huyó hacia la tierra de Madián. En Madián, bajo el abrigo de la benignidad de Jetro, sacerdote de Madián, Moisés llegó a ser pastor de ovejas. Un año tras otro, el desierto se convirtió en su hogar, y lejos de la opulencia del palacio, comenzó a forjar una nueva identidad. Sin embargo, la preocupación por su pueblo nunca abandonó su corazón. Allí, el Dios de sus padres lo había estado moldeando en lo oculto, y así con cada pastoreo, la voz de Dios empezó a resonar con mayor claridad. Un día, mientras apacentaba sus ovejas en el monte Horeb, un fuego sagrado apareció ante él, ardiendo pero sin consumir la zarza. Moisés, asombrado, se acercó, y la voz divina estalló en el silencio del desierto: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Aquí estoy». La voz continuó: «No te acerques aquí. Quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Éxodo 3, 4-5. En ese instante, cada hebra de su ser se transformó. Un profundo sentido del propósito emergía dentro de su ser, el avance del plan de Dios comenzaba a desenredarse. «Yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor», le reveló el Señor. La tristeza en su voz resonaba como el eco de un latido divino, y sus súplicas se convertían en un llamado a la acción. «Por tanto, ve, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Éxodo 3, 7-10. La responsabilidad abrumó a Moisés: «¿Quién soy yo para ir?». La voz del Altísimo respondió con certeza: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Moisés, perplejo, presentó excusas, sus dudas muestras de su humanidad. Pero cada argumento fue contestado con promesas de divinas intervenciones. Así, en el corazón de la incertidumbre y el miedo, la soberanía del Creador se manifestaba, y un nuevo capítulo emergía no solo en la historia de Moisés, sino en la historia de Israel. La gente sufría, pero el plan de Dios empezaba a tomar forma. Aquello que parecía perdido, desterrado al desierto, comenzaba a florecer con fervor y expectativa. Todas las esperanzas del pueblo se centraban en aquel que había sido llamado desde las aguas. Una verdad resonante surgía: la redención estaba a la vuelta de la esquina, y el cumplimiento del pacto con sus padres estaba más cerca que nunca. Pero ¿qué otros desafíos aguardaban en el horizonte? La sombra de la opresión se alzaba más amenazante que nunca, y el faraón no sería un oponente fácil. La historia de Moisés apenas comenzaba, y en la maraña del tiempo, el plan soberano de Dios estaba por ser revelado en su plenitud. Mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas del desierto, Moisés se encontraba todavía en la presencia del Todopoderoso. La voz que había escuchado resonaba en su interior, como un tambor que marcaba el ritmo de su nuevo destino. «Ve y di a mi pueblo que los liberaré», le mandaba el Señor con una firmeza que desbordaba tanto amor como autoridad. La grandeza de la misión que se le encomendaba parecía más allá de sus capacidades. Entonces, Moisés, temeroso y dubitativo, se atrevió a hacer una pregunta que lo mantendría despierto por las noches: «¿Y si no me creen? ¿Qué les diré que me envió?». La respuesta del Señor fue serena y directa: «Yo soy el que soy». Éxodo 3:14. Con esto, la revelación de su identidad se convirtió en un destello de luz, iluminando la oscuridad sobre su propósito y el destino del pueblo. «Diles que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes», continuó el Señor, otorgándole al pueblo un legado del que aferrarse. Así,
la historia de su redención comenzaba a entrelazarse con el relato de los patriarcas, aquellos hombres que habían confiado en la promesa divina en medio de la desesperación. Moisés partió hacia Egipto con el peso del llamado divino en sus hombros. El camino de regreso a la tierra de sus ancestros fue una travesía de emociones contradictorias. La angustia por el pueblo oprimido se mezclaba con el temor ante la ira del faraón. Sin embargo, el fuego de la zarza aún ardía en su corazón, infundiéndole valor. Al llegar a Egipto, Moisés se dirigió primero al pueblo hebreo. Se presentó ante sus compatriotas, quienes lo miraban con recelo, percibiendo en su mirada tanto la duda como la esperanza. «He venido en el nombre del Dios de Israel», les dijo. Los ojos del pueblo se llenaron de lágrimas, pues la voz olvidada de Dios había regresado a ellos. A pesar de su incredulidad inicial, la promesa que Moisés traía era un susurro de salvación que avivó su fe, pero no todo sería fácil. Cuando Moisés se presentó ante el faraón y proclamó, «Deja ir a mi pueblo», el rey reaccionó con una dureza que sorprendió incluso a Moisés. «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?» Éxodo 5:2, respondió el faraón con un desdén que resonó a lo largo de los salones de palacio. Así, la opresión aumentó, y los hebreos sufrieron más, sufriendo por la libertad que parecía lejana. Moisés se retiró, desalentado y confundido. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué has hecho sufrir aún más a tu pueblo?». La pregunta surgió de lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando la voz de Dios retumbó nuevamente en su corazón, recordándole que su fidelidad no flaquea, incluso en las circunstancias más adversas. «Ahora verás lo que haré», respondió el Señor. Las palabras de Dios alimentaron en Moisés una nueva determinación. Con el tiempo, las plagas, señales y maravillas se desatarían sobre Egipto, cada una explosión de poder divino que transformaría no solo la nación opresora, sino también a su propio pueblo, preparándolo para una liberación que resonaría a través de los siglos. Mientras la oscuridad se asomaba sobre Egipto, el pueblo empezaba a vislumbrar la posibilidad de la luz. La prueba estaba a punto de comenzar, y la historia de Moisés y su pueblo era apenas el principio de una revelación que cambiaría el curso del tiempo. ¿Quiénes serán los testigos de este poder divino? ¿Qué caminos llevará Dios para liberar a su pueblo? El alma de Moisés fervía con preguntas, y la revelación del plan soberano de Dios estaba por desbordarse en un despliegue de gracia y justicia que resonaría para siempre. Moisés, lleno de inquietud y responsabilidad, se preparó minutos después para encontrarse nuevamente con el faraón. Sabía que no podía retroceder. Su corazón palpitaba con cada paso que daba hacia el palacio, el peso de la misión divina había crecido. «No temas, pues, yo estaré contigo», resonaba en su mente la promesa del Altísimo. La imagen de los hebreos, sus rostros marcados por la desesperación e infelicidad, lo inspiraba a avanzar. Al cruzar las puertas del majestuoso palacio, la atmósfera se tornó opresiva. El faraón, rodeado de su corte, miró a Moisés con desprecio. «Por segunda vez te veo, hebreo. ¿Acaso has venido a desafiarme de nuevo con tus vanas palabras? ¿Cuál es tu mensaje esta vez?», inquirió con una voz que resonaba como trueno. Moisés tomó aire, sintiendo el poder de aquel que lo había enviado. «Así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Las palabras salieron de sus labios como si fueran flechas destinadas al corazón del rey. El faraón estalló en risa burlona. ¿Librar a un pueblo de esclavos? Tales palabras son la locura misma. ¿No ves que yo soy Dios en esta tierra? Con un gesto despectivo, ordenó a sus guardias que echaran a Moisés de su presencia. Afuera, el viento soplaba con intensidad, como si la creación misma se angustiara por la injusticia. Moisés sintió que los ecos de la rebeldía del faraón resonaban dentro de él. Sin embargo, en su espíritu escuchaba la voz de Dios reafirmando su propósito. «No temas lo que veas,
yo haré maravillas donde todo parece perdido. Moisés salió al encuentro del pueblo y, al ver su desánimo, sostuvo la mano en alto. Escuchad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos ha oído. Él recuerda su pacto, y está por obrar milagros. Pero las miradas que encontró fueron de cansancio, su fe parecía quebrada por la opresión. ¿Cómo puede ser esto verdad? ¿Dónde están las señales? Nuestro sufrimiento no ha cesado, Moisés, se quejaron las mujeres y los hombres desgastados. Su voz, ahogada por el desespero, atravesó el aire como un lamento. Moisés levantó la mirada hacia el cielo despejado, rasgando el velo de su propio temor. Recordemos que el Dios que prometió a nuestros ancestros es fiel. Su mano no se ha acortado para salvar. Con un ardor renovado, comenzó a relatar las historias de los patriarcas, de aquel que sacó a Noé de las aguas y prometió a Abraham una descendencia numerosa. Mientras las palabras fluyeron, un destello de esperanza comenzó a encenderse en los corazones del pueblo. Pronto veremos las maravillas de Jehová, proclamó, su voz ahora resonando con autoridad. Fue entonces cuando una sensación de anticipación llenó el aire, un fervor que precedería a un despertar. Mientras el pueblo se llenaba de fe, Moisés se retiró en oración, buscando fortaleza del Altísimo. Señor, dame valentía. Este pueblo está cansado, y el faraón es fuerte. Ilumina sus corazones para que crean en ti, y en ese momento, Dios volvió a revelarse. Aún no has visto nada. He puesto mi mano sobre Egipto, y haré caer juicios que mostrarán mi gloria. Pero recuerda, aún hay un plan más grande, uno que trasciende a tu pueblo y a la nación opresora. Te mostraré que soy Dios no solo en Israel, sino en todas las naciones. Las palabras reverberaron en los valles de su corazón. Moisés comprendió que cada plaga, cada señal, no solo sería una liberación, sino un testimonio de la justicia y la gloria de Dios. El pueblo, atrapado entre la angustia y la esperanza, esperaba el despliegue del poder divino. Mientras la noche se cernía sobre Egipto, la confrontación entre Dios y los ídolos del faraón estaba por comenzar. ¿Cómo revelará el Creador su soberanía? ¿Serán estos juicios los que transformen los corazones endurecidos? La revelación del plan eterno de Dios, que incorporaría a todos los pueblos, comenzaba a manifestarse, añadiendo un nuevo capítulo a la redención humana. Moisés, con el corazón aún palpitante tras la revelación divina, se dirigió a su tienda. Allí, en el silencio que envolvía la noche, se puso de rodillas, clamorando a Jehová. Dios de nuestros padres, escucha mi súplica. Tu pueblo sufre, y el faraón se endurece. Muéstrales tu poder. Las estrellas brillaban en un cielo vasto y eterno, y en su esencia, Moisés sentía la presencia de lo sagrado. Mientras oraba, un susurro recorrió su espíritu. Pronto manifestaré mi poder, y no solo en Egipto, sino en toda la tierra. Las señales que traigo serán testimonio de mi gloria y mi amor hacia mi pueblo. Moisés escuchó con atención y humildad, dispuesto a recibir las instrucciones divinas. La mañana siguiente, el sol asomó, tiñendo el horizonte de rojo y oro, como un augurio. Moisés se presentó ante el faraón por tercera vez, con una determinación que no había sentido antes. Así dice Jehová, el Dios de Israel, si no dejas ir a mi pueblo, yo pasaré por la tierra de Egipto y toda primicia que no sea dedicada a mí será objeto de muerte. Éxodo 11:4-5. Las palabras cargadas de juicio y súplica resuenan en la sala real. El faraón, que hasta entonces había mantenido su aire arrogante, sintió que un escalofrío recorría su espalda. ¿Te atreves a amenazarme, hebreo? Mi corazón se mantiene firme, respondió el rey, aunque en su pecho crecía una inquietud. En su mente, la terquedad se enfrentaba a un poder que comenzaba a aboutar, un poder que no podía ignorar. Moisés, viendo la resistencia del rey, se aferró a las palabras que había recibido en la noche anterior. Jehová hará esta noche una gran obra, y el nombre de Egipto será recordado en la historia como un ejemplo de la rebelión contra Dios.
La muerte pasará y solo aquellos que tengan sangre del Cordero en sus puertas serán preservados. Éxodo 12:13. Un silencio profundo se cernió sobre la corte, un silencio que hablaba de la profunda preocupación entre los asistentes. Al fondo, algunos comenzaron a murmurar, recordando las antiguas historias de su pueblo, los milagros de Abraham y las promesas a Isaac. La certeza de un acto sobrenatural empezaba a tomar forma en sus corazones. Saliendo del palacio, Moisés encontró a los hebreos discutiendo entre sí. ¿Qué significa esto? ¿Un cordero? ¿Por qué debemos sacrificarlo? ¿Qué posibilidad tenemos contra el faraón? Las voces se entremezclaban en un mar de dudas y temores. Pero Moisés, sintiendo el anhelo de Dios por su pueblo, decidió permanecer firme. No temáis. Recordad las promesas dadas a nuestros antepasados, que Él está con nosotros. Él se levanta como un poderoso guerrero en nuestra defensa. Mientras las familias hebreas se preparaban, un aire de expectativa llenó la aldea. Moisés sabía que la noche no solo marcaría juicio sobre Egipto, sino que establecería un nuevo comienzo para Israel. El acto de fe al aplicar la sangre del cordero se convertiría en un hito de liberación. La tarde se tornó oscura y el paso del tiempo se sintió eterno. Al caer la noche, Moisés miró al cielo, recordando las palabras del Altísimo. El sacrificio de un cordero será el inicio de una nueva era. La libertad y redención de mi pueblo están al alcance. A medida que las familias se reunían en torno a sus mesas, la angustia se transformó en resolución. La instrucción del sacrificio se compartió, la importancia del ritual se afirmó. La sangre marcaba el destino de cada hogar, y en ese acto de obediencia, sembraba la semilla de la fe. De repente, un estruendo resonó en la ciudad. Los gritos de los egipcios comenzaron a elevarse, el miedo se esparció como fuego. Es el momento. Las promesas de Dios no fallan, exclamó Moisés, su calma contrastando con la desesperación a su alrededor. En medio del caos, la revelación más grande aguardaba. En esa misma noche, la sombra de la muerte pasaría, pero también un nuevo destino nacería para Israel, un destino que resonaría a través de generaciones. ¿Qué otras maravillas aguardaban en el plan divino? La respuesta, rodeada de un misterio vibrante, palpitaría entre los corazones de quienes esperaban en fe. Aquella noche, la sangre del cordero marcó las puertas de los hogares hebreos, asegurando que la muerte pasaría de largo, cumpliendo así la promesa de Dios. Los gritos desgarradores resonaban en las calles de Egipto, mientras las lamentaciones cubrían la tierra como una densa neblina, un juicio que impactaría a la nación. El faraón, quebrantado por la pérdida, finalmente se presentó ante Moisés, su voz temblando de desesperación. Llega, vete de aquí, tú y los hijos de Israel, y servid al Señor como habéis dicho. Éxodo 12:31. Así, el corazón del faraón, endurecido por tanto tiempo, se quebrantó ante el poder divino. Con el amanecer surgiendo tras la noche de dolor, los hijos de Israel emprendieron su marcha hacia la libertad. Vamos. Es hora de liberarnos, proclamó Moisés, su rostro resplandeciente de alegría. Y entre lágrimas de agradecimiento, el pueblo partió, llevando consigo su patrimonio y sus esperanzas renovadas. Aquella era la salida de Egipto, la liberación de la opresión, el nacimiento de una nación bajo la promesa del Dios de sus padres. Mientras el pueblo avanzaba, el eco del estruendo de los carros de Egipto resonaba tras ellos. ¿Por qué hemos dejado ir a esos hombres?, se preguntaron los consejeros del faraón, y la furia del rey se encendió nuevamente. Preparad mi ejército. Atrápenlos, ordenó el faraón, mientras el polvo del desierto se elevaba detrás de los hebreos. Los israelitas, sin embargo, no estaban solos. La nube que representaba la presencia de Dios iba ante ellos durante el día, mientras que una columna de fuego lucía sus pasos en la oscuridad de la noche. Él nos guía, no temáis, decía Moisés, mientras se aferraba a la vara que había sido un instrumento de poder. Al llegar al Mar Rojo, el pueblo se detuvo,
comprendiendo de inmediato que la liberación era más que un simple escape. «Estamos atrapados», clamaron algunos, sintiendo el terror apoderarse de su corazón. Pero Moisés, con una fe que desbordaba las dudas, levantó su voz al cielo. «No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová». Éxodo 14:13, con un poderoso aliento, Dios ordenó a Moisés que alzara su vara sobre las aguas. En un instante, las aguas se dividieron, formando un camino seco y seguro por el cual los israelitas cruzaron. «El mismo poder que los liberó es el que sostiene nuestro camino», murmuró un anciano mientras los más jóvenes miraban inyectados de incredulidad y maravilla. Los egipcios, ciegos ante la grandeza de Dios, se adentraron tras ellos, pero esa era la última vez que pisarían la senda de la libertad de los hebreos. Cuando el último israelita alcanzó la orilla opuesta, las aguas regresaron, cerrándose sobre el ejército del faraón. La explosión de júbilo resonó entre el pueblo, un grito de alabanza que celebraba su redención. «Cantemos al Señor, porque se ha glorificado grandemente», exclamó Moisés, conduciendo una nueva generación hacia el reconocimiento de su maravilloso Salvador. El viaje hacia la tierra prometida comenzaba, y aunque habría pruebas y adversidades en el camino, la fidelidad de Dios sería su ancla. Durante la travesía, recibirían la ley en el monte Sinaí, un pacto entre ellos y su Dios, por el cual conocerían el camino de vida y la justicia, y así, la historia de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José culminaba en esta nueva manifestación de esperanza y libertad. La redención que había sido prometida a través de las generaciones estaba presente, revelando que Dios siempre tiene un plan, incluso en medio de la oscuridad, y que su fidelidad perdura para siempre. Ahora, querido lector, tú también formas parte de este relato eterno. Te invito a entrar en esta historia divina, a abrazar la fe que transforma corazones y libera vidas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen sobre su fidelidad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este asombroso desenlace, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar cómo Dios actúa en medio de la adversidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.